Estamos grabando. Muy bien, entonces, siendo las 11:36 de la mañana, bienvenidos a este domingo 2 de mayo. Estamos iniciando nuestro segundo debate en este periodo de elecciones. El primero fue un debate de concejales al municipio de Providencia. Fue moderado por la periodista de Vicina María Angélica Bulnes. Y el día de hoy tenemos a 5 invitados, todos candidatos al constituyente, todos por el distrito 10, donde está el municipio de Providencia, y tenemos como moderadora a una queridísima vecina que quizás todos los que están en el barrio y quienes nos ven, si no saben, el barrio se trata de organizar bastante bien a través de su junta de vecinos, y también vecinos que de alguna forma son ilustrísimos, como es el caso de Mónica Ardamay, que se ha dado la paciencia, tiempo, energía y generosidad de mantener al barrio muy articulado con una base de datos de más de 800 vecinos o más. Ella nos contará y nos manda habitualmente correos de todo tipo y muy serviciales. Así que muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Te dejamos a ti el espacio para que nos puedas guiar en este debate. Muchas gracias, Cristóbal. Me siento honradísima de estar hoy día con ustedes, vecinos. La verdad es que siempre tengo un intercambio más bien epistolar con los vecinos. Hay muchos que los conozco y hablo frecuentemente con ellos, pero no en un espacio tan visual como este. Y por lo tanto quiero realmente agradecer el espacio que me dio la Junta, y bueno, esto lo organizamos con mucho cariño, con tiempo también. Creíamos importante darle espacio a los vecinos que están presentándose a constituyentes, y también obviamente sumar diversidad en eso. Quiero agradecer a todos aquellos también que se dieron el tiempo de responder mi correo con las preguntas, porque esto se hizo una co-creación de preguntas con varios vecinos. Quiero saludar a Karen González, al José Faría, a Jenny Jutronich, a Miguel Faría, a Josefina Jereman, a Daniela Chale, a la Luz Croxato, a Rodrigo Gil, a la Pilar Irribarra, y por supuesto a todos los vecinos que además supongo que en el chat van a ir desplegando preguntas. Son montones de preguntas las que llegaron, y por lo tanto voy a tratar de hacer la magia que pueda para poder considerarlos a todos. Lo que hice fue un guión que fue recogiendo las preguntas que ustedes me mandaron, tratando de fusionarlas, y la idea es que durante el transcurso de esta jornada en el chat vayan sumando preguntas, y yo en la medida de lo posible voy a tratar de incluir. Lo que vamos a hacer es, con el tiempo que tenemos, que es alrededor de 1 hora y cuarto, dividir ese tiempo en la cantidad de candidatos para que ninguno, digamos, se arranque con los tarros en términos de tiempo, y por lo tanto tenemos un timer que va a distribuir el tiempo, y por lo tanto si hay un candidato que quiere, por ejemplo, retrucar a otro, no hay ningún problema, pero va a ser en contra del tiempo máximo asignado. Dicho esto, le damos la más cordial bienvenida a José Andrés Murillo, candidato independiente, a Lucía López, independiente por cupo PPD, a la Silvia Izaguirre, independiente por cupo de Renovación Nacional, a Fernando Atria, independiente por el cupo de RD, y a Gonzalo Blumel de Evópoli. Quiero decirles a todos ustedes que los felicito, que creo que son unos valientes, no por estar aquí, sino que por lo que están haciendo. Creo que además muchos de ustedes son independientes y entiendo que esa es una labor titánica, así que les agradezco en nombre de Pedro Valdivia Norte y también de los chilenos el que se arrojen esta tremenda responsabilidad de llevar a Chile y conducir a Chile para sacar la mejor constitución que podamos tener. Este es un barrio donde la reflexión colectiva es algo que nos hace sentido, lo hacemos comúnmente, y también esperamos que este sea un aporte a la cultura del diálogo que tanta falta nos hace. Dicho esto, vamos a ir directo a las preguntas, y la primera pregunta, y es como un rompehielos, pedirle a cada uno de los candidatos que por favor se presente, diga cuál cree que es su principal aporte, el principal aporte que van a hacer a este proceso constituyente, y cuál para ustedes tendría que ser esa causa, ese principio, esa idea, ojalá uno solo, que quede plasmada fundamentalmente en la Constitución. Me gustaría que partieras tú, José Antonio. Esto es completamente aleatorio, pero es el orden del cuadradito. José Andrés, perdón, es el orden de los cuadraditos que a mí me aparecen.
Muchas gracias, Mónica. Bueno, y un saludo aquí a las personas que están, a los otros y otras candidatas y candidatos, y también a quienes están mirando y participando de distintas formas. Yo creo que lo principal, y son 2 minutos, ¿verdad? Son 2 minutos. Yo creo que estamos hoy día ante una situación de cambio muy importante y donde tenemos que renovar la mirada y renovar la forma en que nosotros nos encontramos. Lo que yo propongo, y me encantaría ser parte de este cambio histórico en que por primera vez vamos a poder construir las normas del juego, la Constitución, de forma democrática y ojalá con la mayor participación posible, es incluir el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia como un principio constitucional, un principio fundante, con un eje que atraviese todos los ámbitos, ojalá todos los artículos, ¿no? Que no sea solamente, que no se reduzca a una política pública, que luego se desprenda de una política pública, sino que sea un eje, ¿no? Y que tiene que ver con responsabilidad transgeneracional, tiene que ver con el sentido de los derechos sociales, ¿no? En la niñez y adolescencia, no solamente como el tipo Sename, ¿no? que es protección especial, sino que una protección y enfoque universal que incluye salud, educación. Generalmente nosotros pensamos que la niñez solamente se reduce a educación, pero estamos en Chile con niveles de salud mental casi como un país en guerra de los niños y adolescentes, y cosas que son totalmente invisibilizadas y que tienen consecuencias en la realidad. Si nosotros vemos el estallido y todas las cosas que hemos ido viviendo, tienen que ver con cómo nosotros hemos tratado a la niñez y adolescencia. Y yo creo que en los niños y adolescentes, con un enfoque, se reúnen y se orientan todos los otros principios sociales, ¿no? Salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente. Y me gustaría llevar eso a la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. Gracias, Mónica. Gracias a los vecinos por esta oportunidad. Yo creo que la nueva Constitución y el proceso constituyente y la nueva Constitución no son caprichos. Son la respuesta o un intento de solucionar un problema que tiene Chile. Y ese problema, creo yo, es una deslegitimación de una profundidad que es extraordinaria de la institucionalidad política, de la política institucional. Esto lo nota todo candidato cuando se acerca a una persona en la feria y se da cuenta que la persona nota que el volante que se le ofrece no es de WOM o de Movistar, sino es de una campaña política, ¿no? Esa deslegitimación es el resultado, creo yo, de una política constituida por la Constitución actual, cuya finalidad era hacerla incapaz de tomar decisiones transformadoras. Y por eso nosotros llevamos años o décadas discutiendo sobre descentralización, sobre reconocimiento de pueblo originario, sobre educación, sobre salud, sobre pensiones, sobre la fundación de carabineros. En fin, la lista uno podría hacerla enorme. Yo creo que la cuestión fundamental, no la única, hay muchas más por supuesto, pero la cuestión que va a hacer la diferencia en la aptitud de la nueva Constitución para solucionar el problema que tiene Chile es que logre constituir una política distinta, una política que pueda ser vista por el pueblo, por los ciudadanos y ciudadanas, como la medida de su poder. Como que nosotros decidimos si va a haber una AFP, nosotros decidimos cómo va a ser la educación, nosotros decidimos cómo es la policía, y lo hacemos a través de la política institucional, que es un instrumento para que esas decisiones puedan realizarse. Esa idea, que la política institucional es el instrumento de la ciudadanía, yo creo que hoy día no tiene mayor realidad en la experiencia de las personas, que la ven como ajena. Eso creo yo es la cuestión fundamental. Y yo he estado hablando y promoviendo este cambio constitucional desde hace 10 o 15 años, y por eso entonces a eso quiero sumarme en este esfuerzo. Gracias. Gracias, Fernando. Lucía. Hola, me voy a hacer cargo de las dos preguntas, la del por qué una y por qué y para qué. Primero decir que yo, independiente de que no sea una mujer que venga desde el ámbito de la carrera política, soy una ciudadana profundamente política y comprometida con diversas causas desde el año 2013, que trabajo en campañas por una nueva constitución. El año 2017 creé este proyecto Agenda de Género cuando las materias de género no eran todavía amplificadas o masivamente conversadas. Y lo digo porque no solamente soy capaz de acompañar los procesos sociales, entenderlo y voy en sintonía con ellos, y entonces tratar de trabajar para que
para que podamos conducirlos de buena forma, sino que además también soy capaz de visionar los debates que van a venir, lo que es fundamental en el contexto de redactar una constitución que nos tiene que servir para poner al día al Estado con sus deudas, ¿no es cierto?, con sus debes, pero también para visionar cuáles van a ser los desafíos que van a enfrentar y las próximas generaciones de aquí a los próximos 10, 20 o 50 años, ¿no es cierto? Y eso es súper importante y me comprometo a participar dentro de ese compromiso que digo que tengo por los temas públicos, al punto incluso, como tú bien lo decías al principio, lo que significa esto para una persona que no hace carrera política, sino que viene desde el mundo del periodismo, de la gestión cultural y pagar los costos que eso pueda significar, como me lo dijo mucha gente, incluso puedes poner en riesgo tu carrera comunicadora. Bueno, lo hago porque me parece que lo más importante es trabajar en este proceso para que de esta crisis salgamos fortalecidos como país con una democracia más profunda. En ese contexto, lo más importante para mí es llevarnos a constituir este Estado como un Estado social y garante de derechos, precisamente porque eso está en la base del 80% que aprobó cambiar esta Constitución a una que nos asegure un Estado fuerte y protector, pero también moderno, que impulse un desarrollo sostenible en el marco de una Constitución que sea escrita con perspectiva de género y medioambiental, que nos va a permitir precisamente hacernos cargo de todos los grupos excluidos, como decía José, por ejemplo, las garantías de la niñez y la adolescencia, las mujeres, los grupos discriminados por una Constitución que le da derechos a algunos y no a otros. Eso nos va a llevar a un país con mayor estabilidad y paz social, y para eso es que estoy aquí trabajando. Muchas gracias, Lucía. Gonzalo. Muchas gracias. Yo entendí que eran tres partes la pregunta, una breve presentación, el aporte y una causa. Entonces voy a tratar de ser bien sintético en esas tres partes. La primera, bueno, me llamo Gonzalo Blumel, tengo 42 años, soy ingeniero civil industrial, especialidad medio ambiente. Por alguna razón azarosa derivó mi vocación y en general los últimos 15 años de mi vida en la política, desde el servicio público. Estaba en realidad siempre metido en lo público, ya sea en municipios, centros de estudio y en gobiernos, digamos, como asesor y luego como ministro de 2 carteras, la Secretaría General de la Presidencia e Interior. Soy casado y tengo 3 hijos y en resumen me gusta mucho leer la música y el deporte, subir cerro. Aporte, ¿qué aporte podría hacer? Difícil pensar desde uno mismo, digamos, pero si pudiese elegir alguna cosa, yo creo que la vocación de diálogo y de buscar acuerdos. Me ha tocado mucho, especialmente en los últimos años, trabajar sobre la base de construir acuerdos muy difíciles, como por ejemplo el que fue el del 15 de noviembre, que ha posibilitado este proceso, y por lo tanto yo siento que el proceso constituyente es ante todo un ejercicio de diálogo, de deliberación y de construcción de un acuerdo fundamental que es la nueva Carta Constitucional. Y respecto a las causas, o la causa, cuesta elegir una causa, digamos, yo lo encuentro también complejo, digamos, porque hay muchas cosas que son fundamentales para la nueva Constitución, pero junto con la sustentabilidad, que me parece que es fundamental tener una Constitución sustentable, la infancia, lo dijo José Andrés, coincido con eso, y es una causa fundamental de mi partido, Evópolis. Me parece que lo central es preocuparse de la política. La política no está funcionando bien, las instituciones políticas están desprestigiadas, están deslegitimadas. Este es un tema antiguo, digamos, el conflicto político entre los poderes del Estado, particularmente ejecutivo y legislativo. Por lo tanto, mejorar la política y la calidad de la democracia es esencial para lo que viene. Muchas gracias. Silvia, tu turno. Gracias, Mónica, por la invitación. También gracias a Sebastián, que va a estar moderando, y a Cristóbal. Es un gusto poder compartir con los vecinos. Yo soy Silvia Izaguirre, soy licenciada en Filosofía en la Universidad de Chile, me doctoré también en Filosofía en Alemania, en Friburgo. Fui académica, hace más de 10 años ahora me dedico a las políticas públicas. Soy mamá de una hija de 5 años. Esa soy yo, tengo un corazón, por así decirlo, en lo público, en las políticas públicas, porque me interesa poder aportar para mejorar la vida de las personas. Y por otro lado tengo un corazón en la filosofía, en la poesía, en el teatro, en el arte, que es algo que me mueve mucho. A ver, ¿cuál es mi aporte? ¿Qué me gustaría aportar? Como decía Gonzalo, creo profundamente en el diálogo, porque creo que es la base, la condición de posibilidad de la democracia. ¿Por qué tenemos un sistema democrático? Porque creemos que no hay alguien que tiene la verdad, que tiene la razón, sino que somos personas que podemos pensar diferente, que es legítimo pensar diferente, y juntos, colectivamente, tenemos que ponernos de acuerdo para lograr una vida comunitaria.
y por lo tanto quiero aportar en ese diálogo porque creo profundamente en él, no creo yo tener la razón. ¿Y cuál es mi causa? ¿Qué es lo que me gustaría empujar por sobre todo? Recuperar la confianza en la democracia, recuperar el respeto, la amistad cívica, y eso pasa por modernizar el Estado para que realmente esté al servicio de la ciudadanía, pasa por un nuevo régimen político que dé gobernabilidad y seguridad, pero sobre todo pasa por profundizar la democracia, de manera que seamos los ciudadanos los que sintamos que estamos incidiendo en la toma de decisiones. ¿Y cómo se logra eso? No solamente con plebiscitos o consultas ciudadanas, sino que pasa por reducir los quórums supramayoritarios, eliminar los quórums supramayoritarios, pasa por descentralizar el poder y empoderar a los municipios, empoderar a los gobiernos regionales, pasa también por el voto obligatorio, pasa por muchas cosas y me gustaría especialmente empujar esa causa. Muchas gracias. Han sido súper ordenados con el tiempo, así que vamos bien. Fernando, ¿qué mantendrías de la Constitución actual? La Constitución actual incluye, o sea, toma de la tradición chilena y de hecho de la tradición occidental varias cosas, ¿no? Entonces no todo lo que está en la Constitución actual es propio de la Constitución actual. Entonces, en términos de disposiciones contenidas en el texto constitucional actual, hay, por cierto, hay muchas. O sea, yo no creo que haya ningún problema, al contrario, en decir que se asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, aunque el Estado no puede discriminar arbitrariamente. En fin, creo que en términos del texto hay mucho que se mantendrá, así como en términos del texto, la Constitución del 80 tomó cuestiones de la Constitución del 25, la del 25, la del 33, etc. Pero yo creo que la cuestión fundamental es que una Constitución no es un texto. El problema que tiene Chile no fue causado por un texto. El problema que tiene Chile fue causado por una ordenación institucional, y la Constitución es esa, ordenación institucional de la política. En términos de la forma en que la Constitución decidió organizar la política y las finalidades con las cuales la organizó, precisamente con la finalidad de impedir la transformación del modelo que impuso la dictadura, en términos de esa, entendido así la Constitución, yo creo que la Constitución no necesita ser preservada en ninguna parte de ella. En términos del texto, por cierto, hay muchos pasajes de la Constitución que pueden perfectamente encontrar su lugar en la nueva Constitución. Ok. José Antonio, pareciera que hay... perdón, José Andrés, te voy a cambiar, te voy a cambiar todo el tiempo el nombre. Me pasa siempre, no sé por qué me pusieron ese nombre tan raro, pero me pasa siempre. La combinación. Pareciera que hay consenso bastante transversal, o por lo menos en los foros que yo he participado, esto es lo que veo, que hay que poner derechos sociales en la Constitución. Y me gustaría entender cómo ves tú este tema de consagrar derechos, pero sin generar unas expectativas que finalmente generen al final más frustración en las personas. En ese sentido, Karen González, que es una de nuestras vecinas, pregunta si debe la Constitución incluir una lista exhaustiva de derechos sociales y su forma de hacerlos efectivos. Yo creo que en general las políticas sociales que vienen a responder a esa necesidad surgen de principios que sí pueden estar en la Constitución, ¿no? Evidentemente hay instituciones que no tienen por qué estar en la Constitución, pero las instituciones, por ejemplo, el Sename no está en la Constitución, pero el Sename sí surge de lo que la Constitución actual tiene como principio de subsidiariedad, no tiene un principio, por ejemplo, de restituir derechos, de consagrar los derechos de la niñez y adolescencia. La palabra niños y adolescentes no está nunca en la Constitución, salvo como parte de la familia o como hijos, donde ellos son parte de una familia o son considerados, finalmente son considerados cosas y no son sujetos de derecho que uno dirá decir que tienen que estar protegidos. Entonces, si bien hay instancias y políticas públicas que no necesariamente tienen que estar dentro de la Constitución, esas instancias y derechos sociales tienen que surgir a partir de principios. Por ejemplo, la niñez y adolescencia, el interés superior del niño y niña como principio transversal, yo creo que sí tiene que estar en la Constitución, y eso va, la vivienda, la salud, como principios amplios, ¿no? Para que además después cada gobierno pueda, junto con la ciudadanía, ¿no? Que es importante acá que cada gobierno no sea de nuevo como pequeños feudos o reyesillos que están
armando las políticas a su antojo, sino que tiene que estar en un diálogo democrático constante con la ciudadanía, donde la ciudadanía pueda también tener opinión en la forma en que estos derechos sociales se van entregando, ¿no? Y yo creo que el gran ejemplo, para mí, el punto en el que nosotros podemos ver qué es lo que es Chile, qué es lo que ha sido Chile, es el Sename, ¿no? Donde no están consagrados ningún derecho, no está protegido ningún derecho, sino que solamente está protegido el derecho de subvención de las organizaciones que le dan que entregan techo y comida, y no restitución de derechos. Y ahí es un cambio de foco totalmente importante, que yo creo que hay que salvar. Gracias. Silvia, no sé si quieres aportar algo más en términos de los derechos sociales, pero también me gustaría saber si el rol subsidiario del Estado está muriendo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, son dos preguntas distintas. Respecto de los derechos sociales, cómo tienen que estar en la Constitución, me parece, yo estoy abierta ahí a ver distintas posibilidades. Hay algunas constituciones, por ejemplo, que establecen o definen el Estado como Estado social de derecho y no necesariamente hace una lista exhaustiva de esos derechos. Hay constituciones que establecen una lista exhaustiva de derechos, pero los limita, la garantía constitucional la deja amarrada a las leyes y no a la Constitución, como es el caso español, por ejemplo. Creo que hay distintas formas de resolver eso. Creo que lo importante es ver cómo podemos establecer derechos sociales en la Constitución que tengan garantía y que velen por el bienestar de los ciudadanos, al mismo tiempo con un equilibrio o una preocupación por la economía, porque hay una responsabilidad ética con las futuras generaciones también. Entonces creo que ahí hay un equilibrio y una tensión que hay que saber resolverla, y creo que podemos llegar a una buena solución conversando entre todos los participantes. Yo personalmente me inclino por la solución que da España, y también tengo entendido que es la que ha apoyado Heraldo Muñoz, que tiene que ver con dar garantía a los derechos sociales, pero amarrado a las leyes y a los decretos. Y respecto del Estado subsidiario, Mónica, a mí me parece personalmente que hay una legítima diferencia de opinión respecto de cuál debe ser el rol del Estado. Hay algunos que creen que el rol del Estado debe ser mucho más importante y principal, y se debe estatizar mucho más los servicios. Hay otros que opinan, ¿verdad?, y están a favor de un Estado subsidiario. Yo creo que esa diferencia es legítima, creo que es una diferencia que se debe zanjar democráticamente, y por lo tanto a mí me gustaría que el Estado en la Constitución no tenga adjetivo, no tenga apellido, sino que ese apellido lo podamos definir nosotros, los ciudadanos, cada 4 años cuando nos convoquen a las elecciones. Y por lo tanto, creo que hay que eliminar el Estado subsidiario de la Constitución, pero tampoco me gustaría reemplazarlo por otro tipo de Estado que nos deje amarrados en el futuro, con una forma muy particular de ver el Estado. Eso. Gonzalo, voy a cambiar un poco el tema. Si quieres también aportar a lo anterior, obviamente puedes hacerlo, pero me gustaría que nos fuéramos al tema del sistema de previsión. Jubilación digna, que es el temazo que hemos tenido, bueno, hemos tenido el año entero, digamos, y esta semana particularmente noticioso. ¿Cómo ves eso? ¿Qué hacemos con eso? A ver, lo primero, una pequeña reflexión anterior, porque yo creo que la pregunta de los derechos sociales se hace cargo del tema previsional, además del tema salud y otros temas. Yo pienso que la Constitución tiene que encarnar un principio fundamental, que es que las personas somos iguales en dignidad y en ciudadanía. Y a partir de eso, obviamente el Estado tiene que, en primer lugar, en la Constitución, tienen que quedar resguardados cuáles son esos derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, y también el diseño institucional y político para que la política opere en función de las mayorías democráticas y resuelva cómo se proveen esos derechos. Dado eso, creo que hay un conjunto de derechos sociales que deben quedar consagrados, como dice Silvia, siguiendo un poquito la lógica de España: salud, educación, trabajo, seguridad social, ciudad y vivienda. Y desde el punto de vista de cómo se proveen, para eso la ley, el debate democrático en sede político y legislativo es más democrático, y me parece que es mejor en definitiva, porque permite a cada generación resolverlo en función de las mayorías vigentes. Y en materia previsional, el sistema previsional en la Constitución debiese estar, digamos, descrito en sus grandes principios. En la ley resuelta las particularidades y las especificidades, en definitiva. Creo que son 3 patas fundamentales que en donde funcionan los sistemas previsionales de manera más robusta tienen que considerarse. Hay una pata que es individual, por cierto, hay una pata que es fiscal,
y hay una pata que es definitivamente solidaria, que es parte de la cotización de quienes trabajan, va a quienes están pensionados, digamos. Me parece que esa es la forma correcta, hacer un sistema mixto que tenga estos tres elementos combinándose, pero que en el Parlamento, en el debate político-legislativo, debe resolverse en función de la mayoría existente, para que finalmente no quede petrificado en la Constitución el diseño del sistema previsional. La aspiración al principio, por supuesto que sí, pero en la ley es donde se resuelve cómo en detalle y específicamente se provee democráticamente. Listo. Vale, muchas gracias. Y en el tema de salud, Lucía, me gustaría que hay aquí una pregunta particular de un vecino que habla de que si acaso dejaríamos el derecho a la salud tal cual como está, si hay que agregarle contenido a ese derecho, ¿qué le agregaríamos? Si creemos que nosotros como país estamos preparados para garantizar realmente el derecho a la salud, viendo todo lo que nos ha tocado vivir en la pandemia. Sí, de todas maneras que sí, y me voy a hacer cargo de algunas cosas que se han conversado antes también. Silvia decía, no le daría un apellido al Estado. El mismo Estado español se define como un Estado social y democrático de derecho, y eso es fundamental, darle ese apellido al Estado es fundamental para que luego el resto de la Constitución se pueda interpretar en esa línea. O sea, cuando haya disputa de derechos tenemos que entender qué fue lo que quisimos promover en el primer artículo de la Constitución. Y eso significa, por supuesto, no eliminar lo que se conoce internacionalmente como Estado subsidiario, que es la participación del tercer sector, entre otras cosas, pero sí avanzar un Estado que sea capaz de regular los equilibrios, impedir los abusos, que tenga potestad y fortaleza para efectivamente permitir que aquellas cosas no se salgan de los márgenes que nos establecimos y que tienen que ver con el bien común. Y en eso me parece importante entender que en los recovecos de nuestra Constitución, lo que se incorporó como noción de Estado subsidiario, más que si existe o no la palabra metida entre medio, tiene que ver con anular el Estado. Yo creo que ahí está una de las mayores demandas ciudadanas cuando se siente el abandono del Estado por un Estado que fue debilitado precisamente en áreas importantes y claves como la salud, que también comparto con el resto de los panelistas, con Silvia, con Gonzalo, con José, que hasta el momento no ha hablado, que tiene que quedar consagrado. Esos son los grandes derechos que tienen que quedar con nombre y apellido puesto en la Constitución. Salud, vivienda, seguridad social, que son pensiones, trabajo digno y educación. Y en la salud, por supuesto, que tenemos que cambiar lo que tenemos hoy, que es el derecho a elegir, a acceder a efectivamente un Estado que nos haga además igual en estos bienes públicos que son fundamentales, donde además no solamente tenemos que garantizar un acceso igualitario a estos pisos mínimos de dignidad, sino que además que estos sean lugares de encuentro, bienes públicos de encuentro de una sociedad moderna, como pasa en otros países desarrollados. O sea, la monarquía en Inglaterra se atiende en el mismo, o el primer ministro en el mismo sistema público que se atiende el resto de los ciudadanos, y es una manera de encontrarnos, así como también la educación, que en una sala de clases se puedan encontrar familias de diversos orígenes sociales, porque es ahí donde nos entendemos cómo vamos avanzando como Estado, y no lo que pase como acá en Chile, que tenemos, y lo ha dicho desde Don Francisco hasta Ignacio Briones, tenemos clínicas que no existen en el mundo. ¿Hay espacio para mejorar la educación pública si todos nos hacemos parte de ese sistema? Claro que sí. Y eso tiene que ser parte de lo que queda establecido como el derecho que de forma igualitaria nos va a permitir avanzar a esta salud pública que va a mejorar los estándares de todos, probablemente baje los de algunos, porque tenemos niveles, insisto, de países exageradamente, o de sociedades exageradamente ricas, o polos de sociedades exageradamente ricas, ni siquiera sociedades completas, y eso sin duda tiene que Gracias, Lucía, porque nos va a dar estabilidad y paz social. Muchas gracias. Fernando, tengo una pregunta para ti que aparece aquí en el chat y que tiene que ver con, sé que te lo pregunté al principio, pero ¿qué institución que hoy día está puesta en la Constitución del 80 tú sacarías? Creo que muchos sabemos cuál es la respuesta, pero... O sea, a ver, yo sacaría todas las trampas constitucionales, los quórums, etcétera, el Tribunal Constitucional, por cierto, en fin, el COSENA, esta duplicidad. O sea, esta es una pregunta que es una pregunta por todos. La duplicidad, un bicameralismo que en realidad es duplicación, en que hay un Senado y una Cámara que están elegidas del mismo modo y que tienen las mismas facultades, un régimen político que ha mostrado ser ineficaz. En fin, yo creo que uno tiene que pensar la Constitución no en términos de sacar o poner cosas a lo que hay. Uno tiene que pensar la Constitución en términos de cuál es la organización política que Chile necesita, cuál es el tipo de política que Chile necesita. De eso se trata la Constitución. Ahora, me gustaría decir un par de cosas sobre la discusión o la conversación que estaba viendo ahora. Primero, yo diría, los derechos sociales no deben ser pensados como se piensan hoy día, como si fueran derechos a prestaciones asistenciales para quien no puede comprar en el mercado.
un sistema de educación para quien no puede comprar educación en el mercado, un sistema de salud para quien no puede pagar salud en el mercado, una pensión básica para quien no puede financiarse con su ahorro. No, los derechos sociales son espacios de igualdad ciudadana. Transformar la educación de una mercancía en un derecho social significa que la educación deje de ser una esfera donde se manifiestan las desigualdades de ingreso a través del mercado y pase a ser un sistema organizado para proveer iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad para todos. Entonces, en esos términos, yo creo que la Constitución, por supuesto, debería contener una lista de derechos sociales. Pero al mismo tiempo debería contener una cláusula, que es lo que define al Estado social, una cláusula como la que contenía, desde 1970, la Constitución de 1925, que tomó una idea de la Constitución italiana, el artículo 3, la cláusula de remoción de obstáculos, que le imponía al Estado el deber de remover los obstáculos que de hecho impedían la libertad y la igualdad de las personas. Esos son derechos sociales. El Estado actuando. Y eso es lo que el Estado subsidiario niega. El Estado subsidiario no asume el deber de remover los obstáculos que de hecho impiden la igualdad y libertad de las personas. El Estado subsidiario se lava las manos y provee a quien no puede comprar en el mercado una educación de menor calidad que la que se puede comprar, una salud de la menor calidad. Eso es lo que yo creo que tiene que cambiar fundamentalmente. Y eso es lo que es un Estado social. Es un Estado que asume ese deber. Yo por eso creo que, yo pensaría que decir quiero una solución a la española, pero no declarar que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es una manera bien extraña de una solución a la española, porque eso es una solución como la española, como la alemana, como la europea en general. El Estado asume no el deber de proteger el mercado, sino el deber de realizar las condiciones de la ciudadanía, de la igual libertad y dignidad de todas las personas. Muchas gracias. José Andrés, hay muchas preguntas del público que tienen que ver, y de los vecinos que me llegaron, que tienen que ver con los derechos ambientales. El barrio nuestro es un barrio que particularmente le interesan estos temas. Me gustaría que nos hablaras de cómo visualizas que esos derechos queden puestos en la Constitución, y también bienes como el agua, que también es uno de los temas que aparecen muy fuertemente en la discusión pública. Sí, gracias, Mónica. Yo creo que solamente para dar un paso atrás, para después dar un paso más adelante para responder, yo creo que lo que debe organizar y ordenar toda la discusión de derechos sociales, y que también tiene una consecuencia medioambiental y tiene una consecuencia política, es o sea, ¿por qué queremos hacerlo, no? ¿Qué tipo de país queremos construir, ¿no? Y si nosotros tomamos y retomamos la palabra, por ejemplo, dignidad y bienestar como ejes estructurales de la Constitución, y por lo tanto de la identidad del país, ¿no? Porque una Constitución, aparte de ser una ley y todo lo que quieran, también es una declaración de un mandato que nosotros decidimos imponer nosotros, y que la democracia tampoco se puede reducir a solamente elegir candidatos una vez cada 4 años, ¿no? Tenemos que nosotros involucrarnos, ¿no? Para que la dignidad se haga realmente costumbre, para que la dignidad se haga realidad, ¿no? Y el bienestar, evidentemente nosotros hemos utilizado, tenemos una forma de tratar y de relacionarnos con la naturaleza como si fuera una especie de bomba de benzina, de explotación permanente, constante, infinita, y cosa que sabemos que no lo es, que cuando nosotros trabajamos y explotamos el medio ambiente solamente como recursos, además que donde hay una especie de anarquía absoluta con el agua. El agua ha sido, a mí me parece es realmente indignante cuando uno se mete a ver lo que pasa con las comunidades y cómo se han tratado los derechos de agua. Es realmente indignante, es inaceptable, y nosotros tenemos que volver a tratar el mundo como un mundo común, ¿no? Como un mundo común. Muchas gracias. Que si nosotros nada más lo destruimos nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema y nos vamos a ir al tema de justicia constitucional. La vecina Josefina Hierman pregunta, dada la contingencia, los dichos del expresidente del Tribunal Constitucional, ¿qué propone hacer con esta institución? ¿Y cómo creen que deberíamos de solucionar este problema? Gonzalo. Bueno, muchas gracias. A ver, lo primero es que efectivamente el funcionamiento del Tribunal Constitucional actualmente creo que está dejando muchísimo que desear. Ahora, yo creo que es muy importante contar con una instancia de justicia constitucional. A mí, como ministro secretario general de la Presidencia, de hecho,
me tocó reunirme con integrantes y los presidentes respectivos del Tribunal Constitucional español y alemán. Por supuesto, ellos obviamente no cuentan con el nivel de crítica o de falta de legitimidad como ocurre en nuestro país, digamos, pero sí reconocían que la justicia constitucional es un dilema complejo incluso en sociedades democráticas avanzadas, digamos, y por lo tanto hay que reconocer que creo que el sistema actual adolece muchos problemas y tienen que introducirse cambios. Lo primero, como definición de principios, creo que tiene que haber un sistema de justicia constitucional. Antiguamente en Chile parte de ello lo hacía la Corte Suprema, en Estados Unidos lo hace la Corte Suprema. A mí me parece mejor una instancia especializada como son los tribunales constitucionales en el mundo, digamos, pero me parece que el actual tribunal necesita cambios importantes. Creo que en la conformación tienen que ser mucho más capacitados técnicamente, con mucho mayor autonomía y con mucho menos incidencia del poder político en la designación o en la remoción. Eso es clave para mantener la autonomía del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, me parece que hay que hacer cambios también en cuanto a la conformación, el número de los ministros, y en tercero, a modo muy resumido, creo que también hay que hacer cambio al control preventivo. Yo solo mantendría un control preventivo ex post por un tiempo acotado y no el control preventivo obligatorio. Me parece que hay que tener deferencia con el legislador y establecer mecanismos de justicia constitucional conforme a lo que es la experiencia comparada más avanzada. Muchas gracias. Silvia, también te puedo cambiar un poco el tema y vamos a hablar de democracia y participación. Y este es un tema que está muy de moda porque, dado el descontento que vemos en la población y de alguna manera la baja evaluación que hay de la política y de los políticos y de las instituciones, ¿cómo podríamos de alguna manera, sin pasar a un régimen directo, involucrar más a la población en la toma de decisiones? Y ahí quiero complementarla con otras preguntas. ¿Crees que, por ejemplo, la revocatoria de mandato, los famosos referéndum revocatorios o iniciativas de ley por parte de la ciudadanía son válidos en un contexto como el que estamos viviendo en el país? ¿Por qué pones en un contexto en el que estamos viviendo? A ver, yo creo que en cualquier contexto tratar de tener herramientas para mayor participación a la ciudadanía es clave. Eso ayuda a que la ciudadanía participe, se haga parte de la democracia, pero además es parte fundamental de la definición de democracia. Y no solamente, yo sé que se ha discutido mucho el tema de las iniciativas, proyectos de ley con iniciativa de la ciudadanía, pero hay muchos otros instrumentos también que permiten la participación ciudadana. De partida, los ciudadanos donde más pueden incidir en la toma de decisiones es en lo local, a nivel comunal, a nivel regional. Y hoy día nuestros municipios, nuestros gobiernos regionales tienen muy pocas atribuciones. Por lo tanto, yo creo que parte de democratizar la esfera pública tiene que ver con descentralizar el poder al interior del Estado. También tiene que ver con hacer el voto obligatorio. Hoy día el voto es voluntario. Yo he llegado al convencimiento, no fue para mí inmediato, he llegado al convencimiento de que es un deber que nos debemos todos para poder mantener la democracia y tiene que ser obligatorio. Tenemos también quórum supermayoritario en leyes orgánicas que traban la discusión legislativa y que las mayorías circunstanciales no se pueden expresar. Por lo tanto, también creo que es una forma de frenar la participación ciudadana. Y por supuesto están los plebiscitos o las consultas directas a los ciudadanos. Por ejemplo, estamos discutiendo sobre eutanasia, estuvimos discutiendo sobre aborto en las 3 causales, va a venir una discusión sobre aborto libre. ¿Por qué no le preguntamos a los ciudadanos qué piensan? No son materias técnicas complejas, o sea, si vamos a discutir, por ejemplo, el tendido eléctrico, no sé, cosas como más elaboradas y complejas, creo que es más difícil preguntar a la ciudadanía. Pero en temas que tienen que ver sobre todo con principios, no veo ningún problema de preguntarle a la ciudadanía sobre matrimonio igualitario, y cosas por el estilo. Y estoy totalmente abierta y creo que es necesario. Gracias. Lucía, ¿cómo ves este tema en la participación ciudadana? Me gustaría, particularmente yo pregunté por revocatoria de mandato, referéndum revocatorio. ¿Qué opinas de llevar un poquito más al extremo la participación?
Sí, súper interesante la pregunta. Solamente quiero hacerme cargo de algo que se dijo recién y que también tiene que ver con una pregunta que había hecho Karen González, que no se la contestamos en su momento, y que era cómo podíamos hacer exigibles los derechos. Y precisamente tiene que ver con dejar en la Constitución instalado que estos son exigibles, ya sea en el Tribunal Constitucional o en los organismos jurisdiccionales que el país tiene, independiente que luego sea en sede legislativa donde se establezca principalmente cada uno de estos principios u otros que deriven de la Constitución. Pero yo comparto que a mí me hace todo sentido que luego de una construcción democrática tengamos la posibilidad de tener un órgano que pues, tenemos que definir cuál, si va a ser Corte Suprema o Tribunal Constitucional, que se encargue de defender a la ciudadanía de aquellos derechos que están consagrados y que no se están cumpliendo por diversas razones. Así que comparto esa visión y creo que esa es la forma también de hacerlos exigibles. Igual, por supuesto que cambiando los mecanismos de nombramiento, insisto, también las atribuciones. Sobre los mandatos revocatorios, interesante esa discusión porque además nos lleva a otra área que tiene que ver con las formas de gobierno que vamos a tener. Si efectivamente vamos a avanzar una forma de gobierno que le dé más poder al Congreso, por ejemplo, y que también en esa relación más equilibrada entre ejecutivo y legislativo, por ejemplo, exista la posibilidad de que el presidente cambie una vez al Congreso durante su mandato o que el Congreso también genere o solicite la remoción. Y esto también se tiene que traspasar a la ciudadanía. En la medida que avanzamos también a cargos de representación pública o cargos de gobernanza elegidos por la ciudadanía, como pueden ser hoy los gobernadores regionales, y así sucesivamente, necesitamos también darle atributos a la ciudadanía para que no solamente y en condiciones especiales y específicas pueda revocar la posibilidad de mandato de una autoridad o incluso revocar, por ejemplo, una ley. Lo que pasa hoy con la ley de pesca, ¿no es cierto? Si la ciudadanía tuviera la posibilidad de impugnar esa ley, a la que ya todos llegamos al consenso de que efectivamente fue una ley hecha de manera trucha, pero todavía no se avanza legislativamente para poder derogarla, la ciudadanía debería tener acceso a aquello. Muchas gracias, Lucía. Fernando, hay varias preguntas como bien con nombre y apellido dedicadas a ti. Una particularmente dice, me voy a leer textual, voy a tratar de, dice, usted decía que los fondos no eran de las personas, iban matinales incluso a decir eso, ya sabemos que sí lo son, porque de hecho les permitieron retirarlo. Decía además que el Banco Central no responde políticamente cuando en realidad sí responde, y da cuentas muchas veces y es muy transparente, además de diferentes mecanismos de la institución de sus consejeros. Ahora, ¿qué es lo que va a insistir en la Constitución? ¿Va a insistir que la Convención es originaria y que puede hacerlo el que quiera con las reglas del país, más allá de lo que votamos los chilenos? Esa es la... Estás muteado, Fernando. Bueno, yo no decía que los fondos no eran de las personas. De hecho, yo patrociné recursos de protección reclamando que se reconocieran las consecuencias de que fueran de las personas y esas terminaron reconociéndose. No en los recursos de protección, hubo distintas discusiones, etcétera, pero terminaron reconociéndose en los retiros que se han realizado. Así que mal podría haber yo dicho que no eran de las personas si estaba patrocinando recursos de protección sobre la base del derecho de propiedad de las personas. Yo decía que el Banco Central no responde políticamente porque no responde políticamente. Eso no quiere decir que no dé información, que no dé cuentas, o que no haga informes anuales, o que no haya algunos mecanismos de destitución eventual de sus miembros, pero responder políticamente ante los representantes del pueblo, eso no lo hace. Así de simple. Y yo creo que la Convención Constitucional tiene el poder para darle a Chile una nueva constitución. Y la nueva constitución son los nuevos términos fundamentales de la política. Así que describiría yo decir eso diciendo es hacer lo que quiera con las reglas del país. No, diría yo, es una manera en que los ciudadanos nos vamos a dar una nueva constitución sin estar vinculados por la constitución vigente, porque en la medida en que estemos vinculados con la constitución vigente, no será una nueva constitución. Y me permitiría notar una cosa, que es que la constitución que nos ha regido por 30 años y que hasta el 18 de octubre fue imposible transformar, a pesar de todo el esfuerzo, recordemos el proceso constituyente durante el segundo gobierno de Bachelet, etcétera, esa constitución hoy día no tiene ningún defensor. Es decir, ya ni siquiera el Tribunal Constitucional tiene defensores. Los que decían que era un tribunal jurídico, que no era político, etcétera, bueno, desde el martes ya abandonaron ese discurso. Entonces, hoy día, el Tribunal Constitucional no lo defiende nadie. El Estado subsidiario, que niega derechos sociales y que tiene la manera en que hemos organizado esa esfera, no la defiende nadie. Yo no escuchaba a nadie todavía decir que el agua debe ser privatizada. Entonces uno dice, ¿cómo sobrevivió 30 años una constitución que cuando llega el momento actual del plebiscito primero y ahora
de la Asamblea Constituyente o de esta convención constitucional, resulta que nadie defiende la constitución que tenemos. Y como nadie la defiende, ¿por qué? Porque necesitamos una nueva. Y eso es lo que va a hacer la convención. Muchas gracias. Gonzalo, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a meternos de lleno, ya parados en la asamblea. El primer día ahí estamos todos juntos. ¿Cómo te estás imaginando que se va a desarrollar esto? ¿Qué te imaginas de qué va a ocurrir ese primer día? ¿Cómo te imaginas que van a ser los mecanismos para que puedan deliberar tranquilamente? Porque también es un poco fuerte la presión de que todo sea de cara a la ciudadanía. Me gustaría como que te imaginaras ese momento y cómo se va a desarrollar este proceso. Oye, qué buena pregunta, la verdad. Primera vez que me la hacen, he estado en hartos foros, instancias. Uno trata de no imaginárselo para no testar la suerte. Primero hay que ser electo, ¿no? Pero te diría que, mira, lo primero, además sirve como recordatorio. Las elecciones son el 15 y 16 de mayo, y una vez que se materialicen las elecciones, se inician una serie de plazos que finalmente pueden dar hasta en torno a los 50, 53 días, para ser bien preciso, desde que se materializa la elección hasta que parte la primera sesión de la convención, porque hay un plazo de notificación del TRICEL, el presidente tiene un plazo para la convocatoria de la primera sesión, y finalmente dice ser un mes y medio aproximadamente, para que parta la convención. Y desde ese punto de vista, creo que hay dos decisiones que son fundamentales para el buen funcionamiento de la convención. La primera es la elección de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la convención, que es clave porque a mí me tocó conocer el funcionamiento del Parlamento, digamos, y quienes presiden las corporaciones tienen un rol muy relevante, conducen las sesiones, los debates, interpretan el reglamento, etc. Creo que es tan relevante como el acuerdo que permitió poner a Gabriel Valdés en la presidencia del Senado cuando volvimos luego de la dictadura de la transición democrática, que fue súper importante para encauzarla en buena forma. Entonces, esa es la primera gran decisión. Y creo que es clave que en la convención pueda ser presidida por personas no solo de conocimiento, sino de capacidad, vocación de diálogo y que den garantía a todos los sectores. Y lo segundo, el reglamento. El reglamento es fundamental porque existen un conjunto de normas que están descritas en la reforma del capítulo 15, que son las normas estructurales de la convención en cuanto a los quórum, el funcionamiento general y los plazos, las atribuciones, pero el reglamento tiene que definir todo lo que va a ser finalmente el detalle del sistema de votación, los mecanismos de transparencia, de participación ciudadana, de cómo se construyen los acuerdos, cómo se delibera. Por lo tanto, la gran tarea, el gran desafío es que tengamos un muy buen reglamento en un plazo breve, como en Colombia, que fue en 15 días, y no como en Bolivia, que se tomaron 7 meses, donde el primer caso funcionó bastante bien y el segundo mucho menos bien que el caso colombiano. Por eso es tan importante ambas decisiones. Muchas gracias. Silvia, nos vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de arquitectura del poder, el régimen político. Pareciera también que al igual que los derechos sociales hay mucho consenso en virar hacia un régimen más parlamentario, semipresidencial, donde de alguna manera esta problemática que hemos visto entre un parlamento y un gobierno enfrentados que tienen detenido al país no se dé. Me gustaría saber cómo visualizas esa nueva arquitectura, cómo te parece que debería ser, cuál es la conversación que consideras que se debería dar en eso. Mónica, a mí personalmente me gusta el sistema parlamentario. Yo viví en Alemania 7 años y me gusta mucho ese sistema, pero los sistemas políticos no son un diseño intelectual, también responden al contexto, la idiosincrasia, la historia. Yo sinceramente me puedo equivocar, pero yo veo difícil en Chile transitar de un sistema presidencial, hiperpresidencial, a un sistema parlamentario. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la costumbre de que los ciudadanos elegimos a nuestros presidentes. En el sistema parlamentario, esa atribución se la entregamos justamente a los parlamentarios para que ellos elijan el gobierno a través de las alianzas y eligen a su primer ministro. Yo lo veo difícil eso en Chile, más todavía en un contexto donde los partidos políticos tienen un 2% de confianza en la ciudadanía y el Congreso tiene cerca de un 5 o 8%. Lo veo difícil. Creo que más importante que el sistema político, si es parlamentarista, semipresidencialista o presidencialista, es que sea consistente y coherente, que tenga legitimidad ciudadana y que permita gobernabilidad y sobre todo que permita resolver los conflictos al interior de los poderes del Estado. Creo que eso es clave. ¿Cuál va a ser ese sistema? Si vamos a transitar a un semipresidencialismo o si existe la voluntad de ir a un parlamentarismo,
bienvenido sea, pero me parece, como te digo, que es mucho más importante que el régimen que esté bien diseñado y sea consistente y que permita resolver los conflictos entre poderes del Estado, especialmente entre la Cámara, el Legislativo y el Ejecutivo. Muchas gracias. José Andrés, me gustaría que también comentaras la pregunta que le hice a Silvia, pero además habláramos de cómo ves el tema del Estado unitario, Estado federal. ¿Cómo te imaginas también, también el tema a nivel de sistema más político? Sí, muchas gracias. Yo creo que hoy día nos damos cuenta de que hay no solamente situaciones de corrupción, como por ejemplo la ley de pesca, que todos sabemos que es una ley corrupta y que se toma a uno de los parlamentarios que estuvo involucrado, se le castiga y sin embargo la ley sigue ahí, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de una corrupción más bien sistémica en el Estado, donde no hay solamente, donde incluso puede ser una corrupción legal, es decir, que no hay sistemas, no hay formas de llevar a la justicia algunos actos de corrupción. Hay leyes y sabemos, esa es una de las leyes, no sabemos todas las leyes que fueron hechas a medida porque ha habido financiamiento irregular, como han dicho distintas personas, pero que se llama corrupción y que le hemos puesto eufemísticamente y financiamiento irregular de la política, que eso se hace que la política está cooptada por los poderes económicos. Y tampoco podemos, y vemos que además, y no solamente en Chile, ¿no? En varios países el sistema de democracia representativa se ha ido coludiendo entre los distintos poderes del Estado. Los poderes del Estado actúan más como cooptación y como colusión, más que como control. Y lo vemos en Chile entre, por ejemplo, quién elige al fiscal nacional, quién elige a los ministros de la Corte Suprema, en el que finalmente, por un tema casi de teoría de juego, ¿no? Se van protegiendo ellos mismos y no protegen a la ciudadanía. Y la ciudadanía nos quedamos absolutamente desprotegidos y vemos situaciones tremendamente corruptas en las que no podemos hacer nada. Entonces, yo diría que más allá de la forma, que podemos cambiar algunas cosas, ¿no? Como parlamentarismo, presidencia, como lo importante acá es la participación, y que la participación no se reduzca solamente a un plebiscito, porque al final va a estar siempre arreglada la mesa según quienes tienen poder. Yo creo que aquí tenemos que generar instancias, por ejemplo, lo que hacemos en Pedro del Día Norte, ¿no? de poder consultarnos más entre nosotros, tener, por ejemplo, cabildos participativos permanentes que puedan generar reflexión y que sean vinculantes con el poder. Necesitamos legitimar y vigilar el poder constituido desde la ciudadanía, porque si no, vamos Sename, Ministerio Público, Justicia, se coluden y todos nosotros terminamos al final viendo con angustia y con desesperación que los poderes se corrompen legalmente, no legítimamente, pero legalmente, y no podemos hacer nada. Y por eso surgen los estallidos y la rabia como los que estamos viviendo hoy día. Gracias. Lucía, me gustaría, bueno, no sé si quieres tomar parte de esta conversación, pero además me gustaría sumar una pregunta que hace Rodrigo Gil que tiene que ver con el binominal. ¿Cuál es la propuesta para conjugar gobernabilidad y representatividad en esta nueva constitución? Qué bueno, porque tiene que ver también con lo que estábamos hablando recién, con las formas de gobierno y las formas de Estado. Y ahí comparto con Silvia, a mí también me gusta la idea de avanzar hacia un parlamentarismo. No veo tampoco las condiciones para avanzar a uno, pero sí para transitar en un sistema que nos permita equilibrar más los poderes de Estado y que nos permita, con una nueva constitución, tanto con otras atribuciones, tener un Congreso que sea valorado por la ciudadanía porque va a ser capaz de dar respuestas más rápidas y eficientes a las demandas sociales, a darle espacio a la política. Y respecto a las formas de Estado, porque también se vincula con eso, que fue la pregunta que hicieron a José, y creo que se puede responder también de una manera más específica respecto a si somos unitario o federal, bueno, también transitar a algo intermedio, que me parece que el Estado regional, porque descentralizar el poder institucional y territorialmente forma parte de las demandas que tenemos, y necesitamos entonces avanzar a regiones, comunas, departamentos, llamémoslo como queramos en el dibujo institucional, que tengan autonomía fiscal, política y administrativa para efectivamente quienes están más cerca de la ciudadanía dar esas respuestas mucho más rápido y avanzar en una verdadera descentralización. En ese marco, si me repites la pregunta nueva, por favor, porque me había quedado con las anteriores. No, era eso, era justamente cómo balanceábamos de alguna manera gobernabilidad. Se habló tan mal siempre del binominal, dejamos el binominal y ahora estamos en lo que estamos, digamos.
Sí, a mí me gustan los sistemas proporcionales, pero también hay conversaciones respecto de los sistemas proporcionales mixtos, ¿no es cierto?, que nos permitirán, por ejemplo, en el caso de tener una o dos cámaras, avanzar hacia no cámaras espejo, sino que con distintas atribuciones, con un sistema electoral distinto que pudiera en algunos casos, por ejemplo, incorporar algunos representantes elegidos territorialmente y otros elegidos distritalmente. O sea, uno por mayoría, proporcional sí, pero más vinculado a los territorios locales, y otros más en formatos más amplios, vinculados a los distritos, y ojalá avanzáramos para mí en listas cerradas, que eso es fundamental también a la hora de representar ideas y no personalismo o personas específicas que se supone que aparentan o proyectan alguna realidad. Yo creo que esas son formas de avanzar también en un sistema electoral que nos permita dar una mejor representación, y eso va en la línea también, perdón, para cerrar, con el tipo de gobierno y con cómo efectivamente estos poderes, el ejecutivo como el legislativo, van a poder comulgar mejor. Gracias, Lucía. Silvia, sigamos con gobiernos locales, que es un tema que le interesa mucho a los vecinos. Aquí hay una pregunta que dice si la Constitución debería mencionar algo relacionado con los gobiernos locales. ¿Qué pasa con los municipios? Particularmente la Luz Croxato pregunta si piensan que el sistema europeo, en que las contribuciones de todos los municipios van a un fondo común, es algo que podría aplicar. Sí, yo creo, o sea, la Constitución, una de las cosas que tiene que tratar es cómo se distribuye el poder del Estado. Y uno de los poderes más importantes tiene que ver con el gobierno local. Y en Chile tenemos una excesiva centralización del poder. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ir a un Estado federal como proponía Luis Mesina, donde tú creas en el distrito, Estado, que tú creas, ¿verdad? Poder legislativo, poder ejecutivo, donde tú puedes autonomía de leyes, etcétera. Pero sí estoy totalmente a favor de desconcentrar el poder. Eso implica traspasar a los municipios y a los gobiernos regionales mayores autonomía. Y respecto del tema de los impuestos, hay algunas personas que han empujado un carro de que los impuestos de los local queden en lo local. Considero complejo, porque eso aumenta la desigualdad entre las distintas comunas y las distintas regiones. Me parece importante tener una distribución equitativa y no necesariamente igualitaria. Creo que la distribución de los recursos tiene que ir en función de las necesidades también de esas comunas. Hoy día en Chile las comunas que recaudan más impuestos son las comunas más ricas, donde los ciudadanos tienen menos necesidad del Estado, mientras que las comunas más pobres son las que recaudan menos impuestos y las que reciben menos, teniendo las mayores necesidades. Claramente que cambiar la lógica tiene que ser al revés, ¿verdad? Las comunas que requieren más ayuda y más necesidad son las que debieran recibir más recursos, y no solamente recursos, sino que también atribuciones para poder gestionar y tener más incidencia. Muchas gracias. Gonzalo, nos vamos a cambiar de tema y vamos a ir a instituciones claves del Estado. ¿Cuáles son los organismos estatales que deberían de seguir o mantenerse autónomos? Y al tiro te quiero enganchar esto con otra pregunta que tiene que ver con la pertinencia de las instituciones. Vemos muchas instituciones que pierden la pertinencia o que pierden la credibilidad también. Y me gustaría, ¿cómo se puede manejar eso haciendo camino, digamos? ¿Me puede explicar un poco la segunda pregunta, que no entendí bien el sentido? De repente nos damos cuenta que hay instituciones que, o por obsolescencia, sí, claro, ya dejan de hacer sentido a la ciudadanía y permanecen, y en realidad lo que hacen es generar daño al final. O simplemente pierden el apoyo de las personas y uno lo siente o lo vive de una manera muy injusta que se mantengan estas instituciones. Entonces, si nosotros armamos una arquitectura del Estado, definimos instituciones independientes y definimos otras instituciones, ¿cómo hacemos para que las instituciones que empiezan a quedar obsoletas o se renueven o se eliminen, etcétera? Ya, sí, buena pregunta. Mira, a ver, lo primero que hay que entender que la Constitución, hasta cierto punto, alguien lo definió como un mástil, el mástil de Ulises, ¿no? Que cuando iba pasando por donde estaban las sirenas, digamos, se amarraban al mástil para no sucumbir al canto de las sirenas. La Constitución tiene que dar estabilidad respecto a las instituciones fundamentales, pero por supuesto dejar flexibilidad para que en el debate político legislativo se puedan introducir los cambios que la mayoría de generación en generación, digamos, puedan ir pactando democráticamente. Y creo que ese es uno de los problemas fundamentales de la actual Constitución, porque la actual Constitución tiende a la neutralización política, fundamentalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Por lo tanto, me parece que en la Constitución tenemos que consagrar lo fundamental, los poderes del Estado, de una democracia republicana, que de hecho es parte de lo que quedó en el capítulo 15 de la Constitución, el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Me parece que hay que introducir cambios en cada uno de ellos, en particular en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo suscribo la forma de gobierno semipresidencial o el presidencialismo atenuado de coalición. Me parece que en el Poder Judicial hay que hacer cambios importantes, sobre todo en materia de nombramientos y Poder Judicial, y de carrera judicial, y mantener alguna autonomía. No todo tiene que ser autonomizado en la Constitución. Ojo con eso. Me parece que, por supuesto, sí, el Banco Central, la Contraloría, el CERVEL, pero, por ejemplo, hoy día el Consejo para la Transparencia tiene autonomía por ley y funciona perfectamente bien. Entonces hay que evaluarlo bien, porque efectivamente cuando lo autonomizamos en exceso, queda separado o queda más bien distanciado del control político, que me parece que es relevante. Dicho eso, si es que nosotros logramos encontrar una fórmula de régimen de gobierno que nos permita que la política fluya mejor, que las mayorías democráticas se puedan expresar en forma más efectiva, posiblemente la obsolescencia de las instituciones va a ser menos intensa que lo que pasa hoy día, porque la necesidad de reforma se va a ver mejor resuelta con un régimen de gobierno donde las mismas reformas van a fluir mejor. Y por lo mismo me parece que es muy importante también pensar el régimen presidencial respecto a la posibilidad de la reelección o alargar el periodo presidencial, porque estos regímenes cortos sin reelección hacen muy difícil hacer reformas de fondo de mayor envergadura, y eso no es bueno para la democracia. Muchas gracias, Gonzalo. Fernando, en esta misma línea hay varias preguntas en el chat que hablan de la independencia de determinadas instituciones como el Banco Central. Me gustaría que también lo conectaras con lo que dice Gonzalo en términos de qué instituciones y la obsolescencia en las instituciones, y si quieres también tocar el tema de la corrupción del Estado, que entiendo que es un tema que también te parece muy interesante relacionado con las mismas. Yo creo que la nueva Constitución debería tener más que un compromiso puramente de palabra con el principio democrático. Yo creo que la Constitución actual tiene un compromiso puramente estratégico con el principio democrático. Yo creo que quienes hicieron la Constitución no tenían ningún interés en crear un sistema democrático, pero se veían obligados, si querían hacer una Constitución que durara como esta duró, a que fuera una Constitución que declarara su vinculación por el principio democrático, pero que no le preocupaba mucho satisfacer las condiciones del principio democrático. Y eso es parte de lo que llevó a la crisis que hoy día tenemos. Una demostración de esa indiferencia a las exigencias del principio democrático es la existencia de autonomías exageradas. Yo nunca he dicho que el Banco Central no deba ser autónomo. Yo creo que el Banco Central tiene que tener autonomía en el sentido de que no puede estar sujeto a las órdenes del Ministerio de Hacienda, por cierto. Pero creo que la autonomía que tiene bajo esta Constitución es exagerada. Es tan exagerada que, mire, yo no sé si será única en el mundo, pero es bien extrema en el mundo. El Banco Central no tiene responsabilidad política, tiene un estatuto removido de la política porque está constitucionalmente determinado, y además tiene autonomía, no solo para fijar los medios que usa, sino también los fines que persigue. O sea, cuánto es su meta también es una autonomía. En esas tres dimensiones uno encuentra mucha variación en el mundo. Entonces yo creo que debería tener autonomía el Banco Central, pero una autonomía que sea compatible con el principio democrático, como la que tiene hoy día no lo es, creo yo. Después hay otras instituciones que también tienen que ser autónomas. Evidentemente tiene que haber autonomía entre los poderes del Estado. La Corte Suprema tiene que ser autónoma. De pasada, el hecho de que los miembros de la Corte Suprema puedan ser acusados políticamente no niega la autonomía de la Corte Suprema. Nadie sugeriría, que desde 1925 no hay autonomía del Poder Judicial en Chile, ni puede haber, porque los ministros de la Corte Suprema son acusables. Yo creo que la cuestión fundamental, y tiene que ver esto también con autonomías y con régimen político. La cuestión fundamental de la nueva Constitución es que tiene que hacer lo contrario que esta. Tiene que crear un poder político democrático eficaz, para que nosotros los ciudadanos veamos que las decisiones que nosotros tomamos en elecciones son elecciones que se realizan. Y en ese sentido que la política institucional responde a nosotros. Y en ese sentido que nos representa. Gracias, yo creo que hoy en día la idea de representación política no tiene ninguna realidad en la experiencia de las personas, y eso explica la profunda crisis de legitimación que las instituciones políticas tienen. Si no cambia eso, yo creo que la nueva Constitución no va a contribuir a solucionar el problema que tiene Chile. Yo espero que lo cambie. Gracias, Fernando. Lucía, en esta misma línea, pero llevado a las políticas públicas, los que trabajamos en relación con el Estado, digamos, muchas veces nos agarramos la cabeza a dos manos sobre cómo se miden las políticas públicas que se hacen, cuál es la pertinencia, la calidad,
que no se usen para motivos electorales o que sea pura chaya, digamos, el que sean además de tan corto plazo, que cambien con cada uno de los gobiernos. ¿Cómo te imaginas tú que deberíamos de trabajar el tema de las políticas públicas para que no solo sean pertinentes, sino que además sean evaluadas y además le den continuidad a una visión de país? Sí. Las políticas públicas se miden por los indicadores que se establecen en su diseño. Eso es como una premisa básica del diseño e implementación de políticas públicas. Pero esta pregunta, que es súper interesante, nos lleva a entender cuál o a plantearnos cuál es el tipo de Estado que vamos a tener. Y cuando yo siempre digo un Estado fuerte y protector, también digo un Estado moderno, que profesionalice la función y el rol del Estado, ¿no es cierto? Y ahí tú mencionabas algo que es súper importante, que es cómo hacemos para que en esta profesionalización del Estado nosotros veamos que tiene continuidad y no que cada 4 años cambia gran cantidad de cargos que no son necesarios de cambiar. Y ahí es importante a nivel de constitucional consagrar principios que tienen que ver con la probidad y la transparencia, por ejemplo, por nombrar algunos, que luego permitan que en sede legislativa avancemos precisamente en reformas que nos permitan avanzar hacia ese Estado más moderno, que implique que rápidamente se activan nuevas propuestas y nuevos programas, porque la ciudadanía ha elegido un programa en particular, ya sea por un presidente o por un congreso que establece cuáles son los criterios hacia qué quiere avanzar, pero que sin embargo esa cantidad de funcionarios no tiene que empezar todo de nuevo y se demora entre 1 año y 2 en implementar una nueva forma de participar y de trabajar para que en 2 años más de nuevo, y la pelea además se transforma en una pelea política de clientelismo que es absurda y que la vemos a todo nivel, la vemos a nivel de Estado central y a nivel de municipio. Eso tiene que cambiar sin duda, necesitamos avanzar en un Estado como pasa en los países desarrollados, donde además tú tienes figuras que por supuesto son de extrema confianza, los ministros, los jefes de servicio, algunos, pero hay muchos otros que no. Hemos avanzado un poco en eso, en administración pública, ¿no es cierto?, en cargos que son elegidos por alta dirección, pero nos falta mucho por avanzar, y eso también tiene que derivarse, como digo, desde los principios que se establezca respecto de qué tipo de Estado queremos tener en su funcionamiento en la Constitución. Muchas gracias. José Andrés, creo que también este es un tema que a ti te interesa, el tema de las políticas públicas, trabajas en eso, y también me gustaría relacionarlo con el proceso legislativo. ¿Cómo hacer un proceso legislativo más adaptativo, más riguroso, más participativo? Me gustaría tus comentarios al respecto. Gracias, Mónica. Yo insisto aquí en que tiene que haber sistemas de participación que sean mucho más efectivos, y que aquí quizás esto es complejo lo que voy a decir, pero los partidos políticos han secuestrado un poco la vida política del país, ¿no? Y necesitamos instancias que sean más desde la ciudadanía, como por ejemplo cabildos permanentes, que puedan tener también una participación en los inicios de las leyes, no solamente en los plebiscitos y en la elección. La democracia no podemos restringirla a la elección de candidatos, ya sea diputados, parlamentarios o presidentes cada 4 años. Tiene que haber una participación constante. Yo estoy por la creación de instancias permanentes de participación, y que tengan también, que puedan ellos discutir, porque cuando se discute, cuando todos estamos, y esto no importa, y ojalá que no repliquen los mismos sistemas de poder que tenemos constantemente en el Parlamento, ¿no? Yo creo que ha sido para las democracias para representativas contemporáneas ha sido una pérdida de democracia que se reduzcan solamente a la elección. Necesitamos discusión, necesitamos participación, y que los cabildos, ojalá que en todo Chile, que sea de la manera que le podamos llamar, y que sean vinculantes, no solamente que puedan poner temas para la discusión, que sean vinculantes, también generen espacios legislativos. O si no, vamos a perder legitimidad y vamos a dispararnos en los pies, ¿no? Porque vamos a generar un nuevo malestar en la que los poderes legislan y actúan para sí mismos, ¿no? Y en desmedro de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía merece recobrar la confiabilidad y la legitimidad de la política. Muchas gracias. Silvia, hay una pregunta que aparece en el chat y que tiene que ver con modernización del Estado. ¿Hay algo que puede hacer la Constitución por hacer un Estado más moderno, más efectivo? Cuéntanos cómo lo ves. Qué buena pregunta. Es importante aclarar que la Constitución establece los principios orientadores y la forma del Estado, pero también mucho pasa por la implementación y por las políticas que se implementan y que no dependen de la Constitución. En la Constitución
por supuesto que se puede incidir en cómo podemos modernizar el Estado y pueden existir principios orientadores, por ejemplo, la transparencia, establecer en la Constitución una división clara entre lo que es gobierno y lo que es Estado, profesionalizar el servicio público para que sea meritocrático, para que el principio de la meritocracia prime y no el pituto político. Pero esos son principios orientadores que se pueden poner en la nueva Constitución, pero otra cosa es cómo se implementa. Yo creo que es importante mencionar esto, porque mucho se ha dicho y se pone mucha esperanza en que esta nueva Constitución va a resolver los grandes problemas de Chile. Yo creo que sí tenemos una gran oportunidad, pero no tenemos que dejar de pensar que también se requiere que esto se implemente de forma adecuada, y para eso también se requieren gobiernos y llegar a acuerdos entre parlamentos y que realmente cumplan con el espíritu de la Constitución. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir, también hay varias preguntas que tienen que ver con el modelo. Gonzalo, hay un vecino que pregunta si es posible, mediante una nueva constitución, impulsar un cambio en el modelo de desarrollo que tiene Chile, de un país principalmente extractivista, un país que invierte más en investigación e innovación, etcétera. Sí, a ver, la verdad, yo creo que no es rol de la Constitución definir el modelo económico que va a tener nuestro país. Por supuesto que la Constitución define los derechos de las personas, los deberes fundamentales y cuáles son las instituciones que organizan la cooperación social y la convivencia democrática. Dicho eso, sí creo que ciertos principios fundamentales respecto al modelo deben estar establecidos en la Constitución. Por ejemplo, hoy día me parece que la Constitución no incorpora ciertos deberes del Estado de asegurar una competencia justa y sancionar de forma muy estricta, un rol al legislador, digamos, los abusos, las colusiones y todas las faltas, digamos, y delitos que se cometen contra la fe pública relacionada con los mercados. Me parece que también es importante, por razones de fondo, solidaridad intergeneracional, incorporar un principio de sustentabilidad en la Constitución. Me parece que es importante que cuando se consagren los derechos, obviamente ahí le cabe un rol fundamental al Estado de la mano de la colaboración de la sociedad civil, pero el Estado es garante y también debiese ser el proveedor fundamental. Garantizando además servicios públicos de calidad. Me parece que también la Constitución debiese incorporar algún principio en materia de desarrollo científico y tecnológico, en materia de políticas públicas. Pero no me parece que sea la Constitución donde se define exactamente el modelo económico que vamos a tener. Eso es propio del debate democrático. No hay nunca que olvidar que las constituciones, sus normas, son contramayoritarias o supramayoritarias, quórum de 3/5, 2/3. Por lo tanto, es democráticamente en el debate que se da en los procesos electorales, digamos, y en el Congreso, donde a través de los programas de gobierno, a través de las políticas públicas, se tienen que definir o se tienen que plantear cuáles son las vías que se quieren proponer para el desarrollo de nuestro país, y la ciudadanía democráticamente elegirá o rechazará, digamos, las distintas propuestas cada 4 años. Por lo tanto, ciertos principios de la Constitución estoy de acuerdo, pero no definir el modelo económico que debe regir nuestro país, porque eso es propio del debate político democrático en espacio legislativo. Gracias, Gonzalo. Fernando, también, bueno, hay una pregunta, de hecho, dirigida a ti, que dice que, Fernando, entiendo no estás de acuerdo con el modelo económico que hoy tiene Chile. ¿Cuál propones? ¿Cuáles serían estos otros modelos que tomarías de qué países? Y si esto tiene que estar, obviamente, plasmado en la Constitución. Bueno, algunas dimensiones del modelo que yo llamaría neoliberal tienen que estar negadas en la Constitución, por ejemplo, derechos sociales, ¿no? Al hablar de un Estado social, en vez de lo que en Chile se llama Estado subsidiario, que en realidad es un Estado neoliberal, porque es un Estado cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado, incluso en materias de derechos sociales, al hacer ya parte de eso está estaría constitucionalizado. En términos del modelo de desarrollo económico, yo creo que yo esperaría que la nueva Constitución nos devolviera a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de decidir cuál es la orientación de ese desarrollo. ¿Por qué nosotros pareciera que estamos condenados a tener que tolerar y vivir las consecuencias de un modelo de desarrollo extractivista que exporta materias primas? ¿Por qué no podemos tomar una decisión política de que nosotros no queremos el tipo de país que corresponde a ese tipo de economía? Y que entonces necesitamos poder actuar a través de políticas industriales, otro tipo de políticas fiscales, etcétera, que poder actuar de modo tal de reorientar el desarrollo en una dirección distinta. Eso hoy día es incompatible con la Constitución, ¿no? Precisamente eso sería el llamado discriminación arbitraria, etcétera. La Constitución, por supuesto, no tiene que tomar una opción de cuál es el tipo de desarrollo exacto.
pero sí tiene que crear las posibilidades para que políticamente podamos discutir y decidir cómo queremos que sea Chile en el futuro y cuál es el tipo de desarrollo económico que corresponde a ese país. Gracias, Fernando. José Andrés, hay una pregunta que tiene que ver con la sociedad civil. Tú eres parte de la sociedad civil, eres muy activo en la sociedad civil. La sociedad civil resuelve muchos de los problemas que el Estado no resuelve, y particularmente en Chile eso es bien evidente. Entonces me gustaría saber si crees que tiene que haber alguna mención en la Constitución al respecto de esto. Sí, yo creo que la sociedad civil tiene un rol fundamental, pero también hay riesgos, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, en Sename, en que la sociedad civil, las OCAs, ¿no? Las organizaciones colaboradoras acreditadas de Sename, se pueden transformar fácilmente o sea, cooptadas por el Estado y que tienden a una apariencia de legitimación y no a un control. Yo creo que la sociedad civil debería tener también una función, no solamente como en este rol como subsidiario del Estado, que le entregan subsidios y que le entregan, no sé, licitaciones, sino que también tiene que haber un control real, ¿no? La sociedad civil, además muchas veces cuando se entregan solamente como vouchers o bonos para que se entreguen, no se fortalecen, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar el modelo de alianza que debiera haber con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y el control político no debe estar remitido solamente a los partidos políticos, sino que la sociedad civil tiene muchas veces mucho más experiencia y vida política que los partidos. Entonces ahí yo creo que hay que repensarlo y darle más fuerza. Tenemos un poquito de tiempo también para ti. También te quiero preguntar lo que contestaron los demás sobre el tema del modelo económico. Sí, ¿Es algo que tiene que estar intencionado en la Constitución? O sea, el modelo económico, evidentemente, como hay formas, hay formas que tienen que estar, que deben ser decididas por cada gobierno, pero hay límites que no pueden ser transgredidos. En el fondo, el principio, yo creo el principio subsidiario, que defiende solamente la posibilidad de transformar las políticas, incluso las sociales, en mercado, como pasa en educación, en salud, en Sename, también, y ahí quiero insistir, como Sename, tenemos que ver el modelo Sename porque es el paradigma del fracaso del Estado, ¿no? En el que hay subsidios, licitaciones, bonos, y no se toma en cuenta. Lo más importante es que el bienestar de la ciudad, en este caso el bienestar y la restitución de derechos de los niños que han sido vulnerados. Ojo que la gran mayoría de los niños y niñas que participaron en la revuelta, las personas, eran niños que están en el Sename o que estuvieron en el Sename y que fueron duramente reprimidos por el Estado, y ahí me parece que también hay responsabilidad del Estado. Y que nosotros José. tenemos que, perdona que me fui como en bola, pero yo creo que es importante como volver, porque me da mucha rabia, ¿no? Me da mucha rabia que nosotros transformemos derechos en bienes de producción. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Y da mucha rabia. Eso. Muchas gracias. Silvia, no sé si quieres aportar algo a la discusión anterior, y además te quiero preguntar una pregunta que está ahí en el chat y que tiene que ver en relación a las atribuciones del presidente y de los gastos, el gasto reservado. Sí, me interesa comentar el tema de la economía, el modelo económico. Creo que es importante distinguir lo que hace el mercado de lo que hace el Estado. Son cosas distintas. Yo creo en el libre emprendimiento, en la libre competencia, en el mercado para distribuir ciertos bienes, y el Estado tiene un rol radicalmente distinto. Cuando nosotros comparamos la desigualdad, si es que es comparable, ¿verdad?, de ingresos por el mercado, Chile tiene una desigualdad similar a la de los países más igualitarios del mundo, parecida a la de Finlandia, incluso inferior a la de Francia, pero cuando ahí tiene que después venir el Estado a intervenir, ¿verdad?, a través de impuestos y transferencias. Y lo que ocurre en esos otros países es que la desigualdad se reduce muchísimo con la intervención del Estado, y en Chile prácticamente no se reduce. ¿Y cómo se va a reducir? Si el Estado transfiere 3 veces más recursos al 20% más rico de este país que al 20% más pobre de este país. ¿Te fijas? Entonces es importante separar lo que es mercado, qué es lo que uno quiere para el mercado, que sea de verdad y libre competencia, que no haya oligopolio, que no haya colusión y que eso esté castigado, y que hayan instituciones como el Tribunal de Libre Competencia, ¿verdad?, que pueda regular este mercado. Pero a nivel de Estado, queremos un Estado que pueda construir una red de apoyo de manera tal de que permita igualar y
¿cómo se podría decir? Subsanar las injusticias propias del mercado que se da en todos los países. Y creo que es importante también distinguir qué es un derecho, ya un derecho social que tiene que permitir acceso igualitario a prestaciones de calidad igual para todos, pero eso no tiene nada que ver con eliminar la posibilidad de elegir y con el hecho de que puedan haber privados, incluso con fines de lucro, proveyendo esos servicios. Por ejemplo, en Alemania, Holanda, no existe FONASA, solo existen ISAPRES y en Holanda prácticamente el 100% de los hospitales son privados, en Alemania el 80%, la gran mayoría con fines de lucro, pero cuando tú eres un ciudadano y entras al hospital, no tienes idea si es estatal, privado, fines de lucro, sin fines de lucro, porque es exactamente igual para todos. Creo que es importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Lucía, la misma pregunta, porque creo que es justo que todos contesten sobre el modelo, que es un tema que nos interesa a todos, nos preocupa a todos. Me gustaría escuchar tus palabras con respecto a esto y decir que terminada esta intervención, esta es la última pregunta, cada uno de ustedes tiene 1 minuto para cerrar, recoger lo que quiera decir al... Es muy importante esta pregunta porque yo creo que nosotros tenemos que construir una constitución de principios y no de detalles, pero principios orientadores efectivamente hacia qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad vamos a construir. Y en ese sentido no solamente tenemos que hablar de, por ejemplo, aquellos principios vinculados a la sustentabilidad, ¿no es cierto?, como justicia intra e intergeneracional, y que nos permitan no solamente hoy, sino que en el futuro convivir y asegurar un ecosistema y una naturaleza armónica y espacios de vida que nos permitan desarrollar nuestros proyectos de libertad y autonomía, pero resguardando el bien común, y entre eso también, entonces, no solamente como hoy enfrentamos los desafíos del cambio climático, sino como los de mañana. Y ahí aparece este Estado que tiene que tener la fortaleza suficiente para, por una parte, promover el desarrollo de proyectos, pero al mismo tiempo resguardar los equilibrios y ese bien común. U otras cosas que tienen que ver con que no le vamos a impedir el Estado, porque nosotros tenemos hoy una constitución que le impide al Estado actuar en muchas áreas, y también ser un Estado emprendedor, por ejemplo, es algo que está prohibido en nuestra constitución actual. Nosotros necesitamos un tipo de Estado que impulse un desarrollo y sea capaz de articular al mundo público, al mundo privado, a la sociedad civil, a la academia y al mundo científico para generar nuevos proyectos y, por ejemplo, ser articulador de materias que tengan que ver con I+D e impulsar el desarrollo científico y tecnológico, articulando todas estas vertientes para el desarrollo de nuevos proyectos que nos permitan enfrentar los desafíos del futuro que podemos ya visualizar, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, que es una materia que tú manejas muy bien, digital, que tienen que ver, por ejemplo, con efectivamente la mitigación del cambio climático y otros, articulando esos actores, y ese tiene que ser un rol potente que el Estado pueda asumir, que hoy no puede asumir, pero con el principio de tipo de Estado que vamos a definir en el futuro, sí se va a poder realizar. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todas, ha sido muy largo y agotador para mí porque ir gestionando aquí las preguntas del público, más las anteriores y todo, pero les agradezco porque han sido súper apegados a las normas. Y ahora partimos con el último minuto que tiene cada uno para redondear la idea o lo que quiera decir. Vamos a partir contigo, Silvia. Gracias, Mónica. Creo que tenemos una tremenda oportunidad de recuperar, en primer lugar, el respeto el uno por los otros, la amistad cívica, el poder sentarnos a dialogar, mirar las diferencias, sentir que son legítimas esas diferencias y tratar de ponernos de acuerdo para construir un país donde quepan todos, porque nadie sobra. Y en esa tarea a mí me gustaría empujar especialmente la modernización del Estado para que el Estado esté al servicio de los ciudadanos, democratizar el poder para que los ciudadanos podamos incidir mucho más en la toma de decisiones, proteger nuestra naturaleza, que es una cosa clave para la subsistencia del país, y un tema también que es clave y que no lo hemos tocado hoy día, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y avanzar hacia un Estado mucho más justo y más libre. Eso, Mónica, gracias. Muchas gracias. Gonzalo. 1 minuto, ¿cierto? Bueno, lo primero es agradecerte a ti, a Mónica, a Cristóbal que nos invitó y a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan y por supuesto a todos los candidatos y candidatas que hemos compartido este espacio. Yo lo valoro mucho que se haya podido desarrollar. Y lo segundo, yo sobre todo quisiera llamar e invitar a participar, a votar, pero no solo votar el 15 y 6 de mayo, que es clave, sino que también participar del proceso constituyente en sí. Tener una buena constitución es algo que vamos a tener una oportunidad, no va a haber 2 chances para hacerlo, y es clave que la gente acompañe este proceso
para recuperar la legitimidad de nuestras instituciones democráticas, que finalmente es lo único que nos garantiza la libertad, la justicia y el progreso. Por lo tanto, participar en las elecciones, acompañar el proceso, porque no van a ser solamente 155 constituyentes, sino que es una sociedad que se tiene que comprometer para que esto funcione bien. Creo en la política, reivindico la política, soy parte de un proyecto político que es Evópoli, que tiene ciertos principios que quiere llegar a la convención, quiere mejorar la calidad del Estado, la calidad de la democracia y finalmente darnos una chance pacífica e institucional para superar esta tremenda crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. José Andrés. Muchas gracias, Mónica, y gracias por la tremenda invitación a ti, a Cristóbal, y un saludo grande al barrio, al querido barrio. Yo creo que lo más importante es que nos preguntemos qué tipo de país queremos y qué tipo de país queremos y qué tipo de país queremos construir. ¿Cuáles son, y eso se traduce en criterios, ¿no? En criterios de desarrollo. Un criterio de desarrollo solamente centrado en lo macroeconómico, que siempre tiende a favorecer a algunos, o queremos uno centrado en el bienestar y en el bienestar integral de las personas, especialmente y particularmente los niños, niñas y adolescentes, porque si los niños y niñas están bien, todos estamos bien, y sin embargo al revés no funciona, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que volver a, más allá de lo concreto y lo técnico, aquí lo estratégico grande. Yo invito a las personas a que nos sumemos a un proyecto que busque fortalecer el bienestar integral de las personas en el país. Eso. Gracias, muchas gracias, José Andrés. Fernando. Sí, muchas gracias. Yo quiero primero agradecer esta oportunidad de conversar con ustedes, a los asistentes, a los organizadores, Mónica, Cristóbal, Sebastián, que está informándonos del tiempo común que tenemos, y a todos los participantes y los candidatos, por supuesto, candidatos y candidatas. Yo creo que lo que viene es una oportunidad histórica. Nunca hemos tenido en Chile la posibilidad de que sea la democracia la que fija los términos, las reglas fundamentales de la democracia. Eso no ha pasado, es así de simple. Y ahora puede pasar. Tenemos una oportunidad de que pase. Yo creo que es una cuestión tan grande, tan relevante, o que puede tener tanta relevancia que puede llevarnos a entender de un modo distinto nuestra convivencia política. Yo creo que eso es algo fundamental pensando en el futuro de Chile, ¿no? El futuro en toda dimensión, la situación actual en que nosotros teníamos, en que la forma política vigente hasta el 18 de octubre del 2019 hoy día está básicamente caducada, y estamos a la espera de una nueva. Esta situación no puede prolongarse, y creo que es fundamental que tengamos una constitución que le dé a Chile la forma política que Chile necesita, que es una forma política que haga realidad, creo yo, el principio democrático, vuelva el poder a los ciudadanos y ciudadanas para tomar las decisiones fundamentales de nuestra vida común. Y así yo creo que puede cambiar, como decía, la manera en que entendemos nuestra convivencia. Gracias. Muchas gracias. Y Lucía, ¿te toca cerrar? Muchas gracias, Mónica. No soy una mujer, lo dije al principio, soy una mujer profesional, periodista dedicada a las comunicaciones, que venga o haya hecho carrera política, pero sí soy una mujer trabajadora, seria, responsable, completamente comprometida con este proceso y con sacarlo adelante entre todos y todas unidas, tal como ustedes, quienes organizaron este conversatorio, tú, Mónica, que te dedicaste además no solamente a moderarlo, sino que a articular las preguntas que llegaban, y a quienes hoy, domingo, a la 1 de la tarde, han seguido este conversatorio llenando las páginas. Son 4 páginas que veo aquí de personas que están participando de este proceso, y eso es fundamental para que esto sea exitoso. Tenemos que estar todos comprometidos y comprometidas para que de este proceso, de esta crisis, porque es una crisis, salgamos fortalecidos y con una mejor democracia, salgamos mejor de lo que entramos, porque los cambios, y lo vemos en la región, pueden conducirnos a una crisis peor, a democracias más debilitadas, a sociedades más empobrecidas, o nos pueden conducir a algo mejor. Y yo tengo la esperanza de que con este trabajo y la multiplicación de estos espacios vamos a salir mejor. Y para eso la invitación no solamente es a votar, a seguir siendo ustedes mismos impulsores de esa votación, influenciadores, voceros de lo importante que es participar, sino que seguir construyendo estos espacios de conversación en la esfera pública sobre los bienes públicos, que es aquello que nos hace volver a sentir ciudadanos de un mismo lugar, de una misma nación, o de este encuentro de naciones, como bien recordaba Silvia, si avanzamos en un Estado plurinacional que reconozca a nuestros pueblos originarios, pero ciudadanos con intención
de fortalecer nuestro tejido social, que es algo que veníamos perdiendo. Así que muchas gracias por este espacio. Si quiere conocer más de mí, lucialopez.cl, 26 mi número en la papeleta. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, la verdad, estoy muy contenta, creo que cumplimos el objetivo, les agradezco realmente lo bien que lo hicieron. La verdad es que después de este espacio uno no tiene muy claro qué va a hacer con su voto, y yo creo que esa es la idea, sacarnos un poco los preconceptos que tenemos y realmente aperturarnos y querer hablar, escuchar a los otros, que yo creo que es tan importante. Y los dejo con Cristóbal. Me despido de los vecinos, les agradezco a los vecinos el haberse animado a estar esta mañana aquí, y bueno, seguimos conversando, ¿no es cierto, Cristóbal? Seguimos conversando, exactamente. Mónica, gracias a ti, gracias a tu hijo, una envidia que estén en Los Molles, la verdad no tengo palabras para explicar mi ganas de estar con usted allá. Gracias a todos los candidatos, gracias a las más de 80 personas que se sumaron. Esto queda grabado en YouTube, tenemos un canal, nos pueden buscar en YouTube, ahí están más de 30 programas, hay un debate anterior, y quiero cerrar diciendo que, bueno, el país se construye de muchas formas, se construye también desde los barrios. Nosotros hemos querido hacer un aporte y queremos reiterar nuestra invitación, en vista de los debates, a dos invitadas. Sabemos que una está muy interesada, que es Verónica Pardo, pero Evelyn Matei no ha confirmado, quedan 8 días antes de poder cerrar, así que reiteramos el llamado para hacer el debate. Y con eso me despido, muchas gracias a todos, gracias de nuevo a quienes participaron, y nos estamos viendo. Buen Muchas domingo gracias. para todos, chao, chao. Buen Chao. domingo para Gracias. todos. Bien, muchas gracias. Muchas Chao. gracias por la invitación. Chao a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias.